Pocos minutos de comenzar a grabar la entrevista exclusiva que nos dará el pastor Alejandro Bullón a solo 68 días de acogerse a retiro. Me parece increíble tenerlo aquí en el estudio, solo, lejos de las grandes multitudes. Se ve pequeño, dispuesto a charlar de corazón a corazón, sin censuras. Tengo 160 preguntas sobre la mesa. Él no lo sabe. ¿Será que las responderá todas? ¿Cuánto durará esta conversación? ¿En qué terminará? Nadie lo sabe. Acompáñanos, Señor. Centro de Comunicación Adventista Nuevo Tiempo Chile presenta Bullón, el hombre. En el año 1947 el mundo cristiano sonrió con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Ese mismo año, la empresa norteamericana Bell fabricó el primer transistor. En 1947 las Naciones Unidas dividieron el Estado palestino en el Estado árabe y en un Estado judío. Ese mismo año también, 1947, de la mano de AT&T, nace el concepto, la idea, el desarrollo de la telefonía móvil, si bien se pudo concretar recién solo en el año 1983. Comienza por allí también la datación a través del carbono 14. Mueren ese año dos figuras muy distintas, Al Capone y Henry Ford. Mientras tanto, en Europa, 2 años de terminada la guerra, los países estaban en plena etapa de reconstrucción. El Plan Marshall era la estrella. Mientras esto ocurría en el mundo en 1947, en la casa de Domitila y Alejandro, aquella Navidad, 16 días antes de la Navidad, llegó un regalo muy especial. Era un regalo aproximadamente de este tamaño, yo diría, no más que esto. Cuando lo miraron, Domitila y José estuvieron de acuerdo en que lo llamarían, lo denominarían Alejandro y Urbano, porque ese día era San Urbano. Esa fue una Navidad del todo especial para la familia de Domitila y de Alejandro. Pastor Bullón, ¿usted se acuerda de esa su primera Navidad? Debe estar en el archivo muerto de mi computador mental, pero no me acuerdo nada porque era un nené de pocos días de nacido. Qué mala memoria, pastor, qué mala memoria. ¿Cómo era ese hogar nuclear donde usted llegó? ¿Quiénes lo constituían? Básicamente un hogar pobre, pero un hogar muy lleno de amor. Papá Alejandro, mamá Domitila y 9 hermanos. 5 mujeres, 4 hombres. Los primeros 4 hombres, yo soy el segundo. No habían abuelitos, no habían... Sabes que nunca conocí un abuelito. Solo conocí un tío hermano de mi padre, que murió cuando yo ya era joven, pero no conocí familia. ¿Por qué era un hogar pobre? Las limitaciones propias del lugar donde nació mi padre, mi madre. Mis padres no tuvieron mucha oportunidad de tener instrucción formal, aunque mi padre era un hombre muy inteligente, se informaba, leía mucho, un hombre muy culto, pero todo, él era un autodidacta. Mi madre aprendió a leer prácticamente con la Biblia y por coincidencia prácticamente solo leía la Biblia, no podía leer otro tipo de libro. Ella, cuando conoció la palabra de Dios, se arrodilló y le dijo: Dios mío, yo quiero aprender a leer, pero para leer solo tu palabra. No me interesa leer lo demás, yo quiero leer tu palabra. Y por coincidencia ella solo leía la Biblia. ¿En qué trabajaba papá? Era minero. Quiere decir, trabajaba en el laboratorio de la mina, allá en las alturas de Morococha, en el centro de Perú. Quedaba ahí un mes trabajando, venía a fin de mes a la casa, solo trayendo el sueldo para ver a la familia, los hijos, la esposa, y después se iba nuevamente a enterrar allá en las alturas de Morococha. Entonces la figura del padre siempre fue una figura presente y ausente. Presente en el sentido de que cuando llegaba había fiesta en casa. Ausente porque no podíamos verlo todos los días. Siempre me acuerdo, o bien en mi memoria, la venida de Cristo. Mi padre, cuando iba a trabajar, él nos daba deberes, nos daba trabajos.
Y decía, dentro de un mes llego y quiero encontrar todo esto cumplido. Y nosotros, los muchachos, dejábamos eso. La mamá todos los días, mira, recuerda que tu papá está viniendo. No han hecho nada todavía. Y faltando 2 días para la llegada del papá, nosotros preparábamos todo, éramos 9. Papá, nos poníamos en acción. ¿Y qué sucede? Cuando él llegaba encontraba todo listo. Y pensaba que tenía hijos maravillosos. Un día hubo un accidente en la mina, vino antes de fin de mes y nos encontró en la realidad, en nuestra realidad. No habíamos hecho nada. ¿Le dejó esa ausencia del papá por largos periodos alguna falencia, algún espacio sin llenar? No. Mira, mi padre nunca llevó un curso para padres, no creo que haya leído un libro de cómo educar hijos, pero era un padre extraordinario. El único problema, si podemos decir así, es que él no aceptó a Jesús. Durante 34 años él dijo no a Jesús. Él escuchó hablar de Jesús cuando mi madre aceptó a Cristo, pero él cerró su corazón, no quiso saber nada. Y sin embargo, fue un padre extraordinario. Yo no conozco un hombre más puntual en el mundo que mi padre, no conozco un hombre más honesto en el mundo que mi padre. Y él, mira, él no era miembro de iglesia, él no era cristiano, nada, pero tenía principios morales extraordinarios. No les prohibía la iglesia, no les complicaba la vida. Al principio un poco, pero después él se dio cuenta que la iglesia era una especie de cerco protector para los hijos y nos apoyaba en todo, pero decía, mire, la salvación es para ustedes, déjenme, yo estoy aquí, yo los apoyo, yo los animo, todo, pero no es para mí. Cuando yo era, niño, y rehuía las tareas o quería solo tomar vacaciones o disfrutar solo de lo bueno de la vida, mi madre me decía, ¿a ti te gusta vivir en Jauja? Y yo pensaba que Jauja era, no sé, algún pueblucho imaginario del realismo mágico latinoamericano. Y ahora estoy frente a alguien que efectivamente nació en Jauja. Es decir, Jauja existe, no es un país imaginario ni un lugar imaginario. ¿Cómo es Jauja, su ciudad natal? Es una ciudad bucólica, mucha retama, flor amarilla. Está en el valle del río Mantaro. Es un lugar nostálgico, un lugar triste, en el sentido de despierta las emociones más profundas del ser humano. Es imposible visitar Jauja sin emocionarse. Okay. Y si me preguntas por qué, no sabes identificar por qué. Los eucaliptos, el olor de eucalipto, la lluvia, el rostro de las personas, las calles de un pueblo que parece que durmió en el tiempo. Hace un tiempo atrás estuve en Jauja, después de muchos años. Fue emocionante. No solo porque nací allá, porque recordaba los años de mi niñez, sino porque Jauja tiene algo especial que no sé. Yo creo que en gran parte la personalidad que tengo se la debo a la tierra donde nací. ¿Cómo definiría esa personalidad? Melancólico, mira la vida desde una ventana de la realidad humana, del dolor, de la tristeza, de las lágrimas. No soy pesimista, soy un soñador y sueño con un mundo lindo, inclusive estatear un mundo mejor, pero por un prisma de aquello que mi tierra impregnó en mí. Veo las cosas serias de la vida, las cosas duras de esta vida que el pecado infelizmente trajo a este mundo. 26.500 personas viven hoy en Jauja. Hoy día, ¿En esa época? En mis tiempos eran 10.000 personas. Prácticamente todos se conocían a todos. Nadie podía hacer algo malo en ningún lugar de la ciudad porque alguien contaba a la mamá todo. Si hubiera tenido que enviarle una carta a Jauja, ¿cuál era su dirección? Aníbal Moto Vivanco, 1187. Esos lugares, esos rincones de Jauja, me imagino que son de calles angostas, de calles de piedra. Algunos olores, Pastor Bullón, que evoque, había algo en el aire. Si tuviera que evocar un olor, ¿qué viene a su memoria? El olor de eucalipto mojado, porque cuando llovía, al día siguiente yo me despertaba, veía el sol brillando ahí en el cielo azul. Jauja tiene los cielos más azules que puedes imaginar cuando no hay tormenta, porque cuando llueve, llueve para valer también. Pero cuando despertaba la mañana siguiente, después de la lluvia, había un olor de eucalipto mojado que llegaba a mi olfato, que me recuerdo hasta hoy.